Hola, bienvenidos a esta primera videocolumna, una colaboración para la revista Desocupado. En esta ocasión voy a hablar, mi nombre es Juan Mansi Rodríguez, voy a hablar de este libro, Circus Maximus, de Andrew Zimbalist. Andrew Zimbalist es un destacado profesor de economía del Smith College en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, y desde 1990 se ha enfocado en estudiar la economía de los que llama megaeventos deportivos, de manera específica los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de Fútbol organizada por FIFA y el Supertazón y el béisbol dentro de Estados Unidos. En este libro, Zimbalist hace una recopilación de datos que ha manejado en diversas publicaciones, estudios, ensayos, recopila también material periodístico, material de otros especialistas e investigadores vinculados a lo deportivo, pero también nos invita y nos lleva a una reflexión de qué manera los Juegos Olímpicos de la era moderna, creados por Pierre de Coubertin a finales del siglo XIX, hoy se han convertido en una forma de entender la cultura, lo político, pero también lo económico. Es cierto, nos emocionamos cuando podemos ver las hazañas de atletas tan destacados, tan finos y tan emotivos como el caso de Usain Bolt o de Michael Phelps, por decir algunos de los más grandes o de los más ganadores. Es importante también ver esta esperanza de paz durante los Juegos Olímpicos, pero más allá de eso, estamos hablando de un mundo que se mueve por el dinero y para el dinero. Y dentro de los Juegos Olímpicos también hay un tipo de competición no muy lejana a la Guerra Fría. Es cierto, están los grandes atletas buscando las proezas de los dioses para llegar al Olimpo, pero también tenemos que ver esa otra parte que es de la que nos habla Zimbalist en este libro Circus Maximus. Vamos a poner un ejemplo. En 1984, cuando eran los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, casi ninguna ciudad quería ser sede olímpica. ¿Por qué? A pesar de que en 1968 en México era por primera vez que se tenía una transmisión de los Juegos Olímpicos a nivel internacional a color, la transmisión internacional había sido en Tokio 4 años antes y a su vez 4 años antes la primera gran transmisión fuera de Europa en Roma, y la primera transmisión en toda la ciudad o en todo el país que hospedó Juegos Olímpicos fue en Berlín durante los Juegos Olímpicos del nazismo. Bueno, para 1968 en México ocurrieron dos cosas que son muy importantes. Uno, la protesta estudiantil, todos recordamos el 2 de octubre. Pero esa protesta estudiantil inauguró en un encuentro deportivo la posibilidad de que aquellos que no se sintieran representados utilizaran la atención mediática de los Juegos Olímpicos o de la Copa Mundial de Fútbol para hacer reclamos de qué es lo que está ocurriendo en su país o en su ciudad. La primera vez ocurrió allí, en México, en 1968. Otra cosa interesante que ocurrió en México es que los Juegos Olímpicos dejaron un lastre económico que ha tardado varios años en pagarse. Hay que recordar que la tenencia fue creada para pagar los Juegos Olímpicos en México. Los siguientes Juegos Olímpicos, de 1978 nos vamos al 72 a Múnich, de triste y lamentable memoria, con 11 deportistas de Israel que fueron asesinados, 4 terroristas palestinos y algunos policías alemanes también muertos. En esto es uno de los momentos más horribles en la historia de los Juegos Olímpicos modernos. 4 años después, para 1976, en Montreal, el déficit que dejó organizar los Juegos Olímpicos, la ciudad tardó en pagarlo 30 años. Por eso, para 1984, nadie quería participar en Juegos Olímpicos. Hay una pausa, por supuesto, 1980 Moscú. Nadie sabe cuánto costaron estos Juegos Olímpicos, que fueron boicoteados por 72 países, en donde participaron 81. Pero en Moscú, se cree, es un secreto de Estado, pero se cree que más o menos cerca de 9,000 millones de dólares de 1980 es lo que costó organizar los Juegos Olímpicos en esa ciudad. Recuerdo, nadie quería organizar Juegos Olímpicos. Una ciudad sí, Teherán. Teherán sacó su candidatura para esos Juegos Olímpicos, que retiró poco antes de que llegaran las negociaciones. Todos recordamos y sabemos de la revolución islámica que vivió Teherán y que convirtió a Irán en el país que hoy conocemos, y que dejó de lado esa tradición democrática que hasta ese momento había llevado la sociedad iraní. 1984 se lanza la candidatura de Los Ángeles, pero lo lanza la iniciativa privada.
no la alcaldía. La alcaldía, de hecho, toma mucha distancia y se desliga en ciertos momentos de cualquier vínculo con lo olímpico. Pero fue en ese momento, en 1984, cuando se crea una dinámica diferente, cuando entra la iniciativa privada y se ponen a los patrocinadores, en lugar de tener varios patrocinadores en diferentes áreas de los Juegos Olímpicos, aquí se optó por tener un patrocinador por cada área de Juegos Olímpicos, lo que les permitió generar mayor dinero. Y también los derechos de transmisión y de retransmisión en televisión. Ahí es donde el Comité Olímpico Internacional descubrió que había una gran mina de oro. Recordemos que en 1980 la presidencia del COI, del Comité Olímpico Internacional, estaba en manos de Juan Antonio Samaranch, quien estuvo hasta el 2001. Él también cambió la dinámica de ver a los Juegos Olímpicos y de verse a sí mismos, ya que obligó a los países a que lo consideraran a él como presidente del COI y que fuera tratado y recibido de la misma manera que un jefe de Estado. Eso modificó la dinámica olímpica colocando topes muy altos. ¿A qué es lo que se enfrenta hoy una ciudad que quiere formar parte de Juegos Olímpicos? Primero, a pagar cerca de $150,000 por una candidatura. Y si queda entre los primeros 5, tiene que pagar otros $5,000. Eso sin contar todos los millones de dólares que puede llegar a costar los estudios de planeación y prospectiva. Por poner un ejemplo, han sido Nueva York y Ámsterdam, que gastaron cerca de $8 millones en estudios, que después de eso dijeron, no, esto no es un negocio, y retiraron sus candidaturas. Entonces estamos hablando de que necesitan muchísimo dinero las ciudades únicamente para postularse, ya que han quedado al frente cerca de $40,000 millones es lo que cuesta tener unos Juegos Olímpicos. Algunos de los más costosos han sido los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008 en China. Estos topes, porque tienen que ver con las responsabilidades que tienen las ciudades sede frente al Comité Olímpico Internacional, entre otras cosas es cuando menos construir 36 o 34 estadios, un centro de telecomunicaciones que hospeda a todas las personas del mundo que vayan a visitar, y también una villa olímpica y 1000 cosas más, de manera especial la infraestructura. Pero hay otro dato interesante. ¿Quiénes han sido las ciudades o los países que se han interesado cada vez más en organizar Juegos Olímpicos en el siglo XXI? Son los que están en las economías emergentes que conocemos como los BRICS: Brasil, Rusia, India, que todavía le falta, ella todavía no ha recibido este país ninguno de los dos mega eventos deportivos. India, China, Corea y Sudáfrica. Estos países han encontrado en los Juegos Olímpicos algo así como una fiesta de 15 años de barrio, en donde tiran la casa por la ventana para presentarse en sociedad su virginal economía. De esa manera es la que ha sido la dinámica en Juegos Olímpicos, y también cabe destacar que hay ciudades que han rechazado de manera determinante formar de los Juegos Olímpicos. Entre ellas están San Moritz y Davos, München, Estocolmo, Cracovia y Oslo. En algunos momentos han sido el ayuntamiento de la ciudad lo que ha rechazado participar de Juegos Olímpicos, y en otros sus ciudadanos. En el caso de Noruega, en Oslo, hay algo interesante, porque su gobierno afirmó lo siguiente. ¿Por qué ellos rechazaron participar de los Juegos Olímpicos? Esto es lo que dijeron. Era increíblemente irracional las exigencias del Comité Olímpico Internacional, que buscaban recibir el trato digno de un rey de Arabia Saudita. Eso es lo que dijeron cuando descubrieron o vieron cuáles eran las exigencias del Comité Olímpico Internacional. No muy lejos está la FIFA. Es más compleja la organización de Juegos Olímpicos que de FIFA, pero estamos hablando de dos megaeventos deportivos que en teoría dejan una derrama económica en las ciudades, pero eso no pasa. Algo que ha ocurrido en los últimos 25 años es que si los Juegos Olímpicos son en verano, la gente que suele visitar esos lugares como turistas descienden, llegan los turistas deportivos, pero son muchos menos de los turistas que habitualmente tiene la ciudad cada verano. No es en realidad hasta el momento algo que deje una gran ganancia, salvo el caso de Los Ángeles, porque Los Ángeles en 1984 puso una condición: yo no voy a construir ningún nuevo estadio, todo va a ser la misma infraestructura de los Juegos Olímpicos que tuvo esa misma ciudad en la década de los años 30.
Cuando vemos todo eso, sin contar los escándalos de corrupción que cada vez son más evidentes, de manera particular en lo que va del siglo XXI, tanto en FIFA como en los Juegos Olímpicos, la gente también ya ve con cierta desconfianza esta cantidad enorme de dinero y de flujo de corrupción y de todo lo que se sabe. Este personaje de Nigeria que recibió una beca para que su hijo o hija estudiara ya sea en Sydney o en Nueva York y dar su voto a favor para que una ciudad u otra sea sede de los Juegos Olímpicos, y al momento de las votaciones uno descubre que es por 1 o por 2 votos que una ciudad ganó sobre la otra. Más o menos de esto es lo que nos cuenta Symbalisk con lujo de detalle, con números, con diferentes tablas que nos permiten hacer comparativos a lo largo de los años, a lo largo de las sedes olímpicas y sedes mundialistas, en cuanto a la participación de personajes, el número de torneos desarrollados, el dinero invertido, el dinero ganado, el número de transmisiones televisivas, el público que fue alcanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante hacer una reflexión sobre esto que ocurre en los Juegos Olímpicos, también porque se cree, ya se ha hecho el anuncio, que para 2020 se establecerán nuevas dinámicas para hospedar Juegos Olímpicos y también para el Mundial, porque ya ven que ahora se han dado 2 sedes mundialistas cuando antes no había sido así. Vamos a tener que observar estas dinámicas que forman parte de nuestro mundo, de nuestra cultura, pero también de la forma en la que entendemos la economía, en un momento en donde el mercado, según nos han dicho los analistas, está en un ajuste que podría durar hasta el 2020 o hasta el 2050. Esta es mi primera colaboración para Desocupado. Muchas gracias por haber atendido este momento.